En nombre de la Academia Nacional de la Ingeniería del Hábitat, a través de la Comisión de Desarrollo Sostenible Local, le damos a todos la mejor y más amplia bienvenida a un nuevo curso del seminario Formación y Consolidación de Viveros Ecosistémicos. Hoy tendremos como invitado al economista Leonardo Soto con su charla sobre planificación y gestión. Será nuestro deber llevar estos conocimientos generales hacia nuestro tema, que es la consolidación de viveros como parte de la red de viveros ecosistémicos. Las próximas dos actividades serán el último jueves de junio y de septiembre. La sesión de junio será una sesión de trabajo donde los participantes pueden exponer el avance de su proyecto y próximamente recibirán el formato sugerido para el montaje de ese proyecto. La sesión de septiembre es la sesión de presentación final. Estamos deseosos de ver sus proyectos y acompañar la gestión de sus viveros. Este seminario ha sido muy enriquecedor para nosotros y esperamos que haya sido también para los participantes. Agradecemos públicamente a todos los profesores que hicieron parte de esta actividad. Hoy cerramos los cursos con broche de oro con nuestro profesor invitado, Leonardo Soto. Leonardo es economista, egresado de la Universidad del Zulia, magíster en Gerencia de Proyectos de Investigación y Desarrollo, doctor en Ciencias, mención Gerencia en la Universidad Rafael Belloso Chacín y actualmente es presidente de Integral Consultores Group. Era muy importante para la programación del seminario cerrar con este tema, y en especial dictado por Leonardo, porque creemos en los criterios que él refuerza siempre cuando habla de una economía diferente, como una propuesta circular de la economía: conocimiento, expectativas, producción adaptativa, consumo y reutilización. Creemos que la red de viveros ecosistémicos puede reforzarse desde la visión de una economía colaborativa, creativa y de conocimiento. Leonardo, bienvenido y gracias por ser parte clave de este proyecto. Gracias, Carla. Gracias a todos y bueno, gracias a todos los asistentes, los participantes. Una de las grandes preguntas que hoy nos hacemos todos en medio de una economía que es muy ágil, muy rápida, en algunos casos bastante voraz, y más en nuestros países de América Latina, donde la media de calidad de vida lamentablemente no está superando el 45%. Cuando digo calidad de vida me refiero a que las personas, las familias o la población económicamente activa obtiene un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades y un poco más, que es esa curva de proyección hacia un horizonte de 10, 20 o 30 años posiblemente. Es decir, muchas familias en América Latina solo tienen acceso a lo básico para cesta básica familiar, alimentación, ropa, calzado, algunos servicios básicos, y de resto se ven limitados al cierre del mes para decir que en efecto están teniendo una calidad de vida adecuada a su expectativa, inclusive con proyección hacia el mediano y largo plazo. Entonces, cuando alguien se plantea una actividad económica con posibilidad de ser escalable, lo que se pregunta la mayoría de las personas es negocio. La diferencia clave entre negocio y empresa es que el negocio es transaccional, es lo que genera la compra y venta, es lo que genera el proceso directo de intermediación entre el que tiene algo, un producto, un bien, un servicio, y el que lo necesita. Y la estructura empresarial está estrictamente relacionada con eso, con estructura, procesos, el medir, el calcular, el estimar y el definir escenarios que permitan a esa estructura empresarial ser precisamente eso, escalable. En medio de ese negocio, la voracidad de la persona que plantea una actividad económica pues tiende a erosionar la iniciativa desde lo que pudiese ser para generar un beneficio a mediano y largo plazo, no solo para el proponente, sino va a satisfacer una necesidad, y esto por supuesto va a generar un beneficio colectivo que a su vez se pudiese convertir en rentabilidad. Y esta erosión en la concepción del negocio lleva a que seamos, repito, como sociedad muy voraces, muy acelerados, y esto debilita la posibilidad de que estos negocios sean escalables. Y ahí es donde viene el tema. ¿Es rentable? Las personas hoy en América Latina, producto precisamente de la necesidad de generar el dinero suficiente para satisfacer sus necesidades, automáticamente se preguntan, ¿es rentable? ¿Y en cuánto tiempo yo puedo hacer rentable esa actividad? En una economía saludable, un modelo de negocio con posibilidad de ser rentable debe superar la curva de aproximadamente 5 años. Esto no implica que durante esos 5 años va a existir pérdida o necesariamente vamos a estar en un punto de equilibrio. Sin embargo, los márgenes de rentabilidad que se plantean muchas personas en América Latina, principalmente Venezuela y en algunos casos Colombia de referencia cercana, es que los negocios o los modelos de negocio deberían generar ya en 18 meses, inclusive 24 meses,
una rentabilidad suficiente para yo poder tener una vida ostentosa, o esa es la percepción colectiva con relación al tema de rentabilidad. Y resulta que la rentabilidad es de hecho lograr una estructura suficiente para que se mantenga en el tiempo, que logre superar los 10 años de operatividad efectiva. Esto implica todo, la reinversión, esto implica el talento humano, esto implica el pagar efectivamente los impuestos de la jurisprudencia que aplique para ese país en particular, y toda otra serie de elementos que dicen que la empresa, además de que es rentable, puede mantenerse en el tiempo, que aquí es donde viene el otro aspecto, que es la sustentabilidad. Existe un mercado definido que está dispuesto a comprar mis bienes y servicios, y con ello yo genero las soluciones necesarias a través de esa estructura empresarial en la cual se generan transacciones tipo negocio, que me permite a mí, como proponente de esta iniciativa, poderlo llevar al hecho práctico de manera permanente, y que esa sustentabilidad sea orgánica y por supuesto se mantenga bajo una previsión propia de lo que es análisis de riesgo, planificación de actividades, análisis del contexto socioeconómico, en este caso variables económicas, con lo que está sucediendo en la sociedad y cómo la sociedad me está dando señales para o seguir haciendo lo que estoy haciendo, o en efecto estar aplicando de manera continua mejoras incrementales o mejoras radicales disruptivas que se convierten en innovación con posibilidad de generar rentabilidad. Y en ese proceso, pues la sustentabilidad me indica si puedo durar 10 años, puedo durar 15 años, puedo durar 20 años. Ahora, todo esto parte de un hecho clave, que es el propósito. Y el propósito, véanlo como un hecho técnico para efectos de esta formación en particular, tiene que ver con un hecho personal, de autopercepción, de autovaloración, de entender cuáles son mis sueños, mis metas, que obviamente se convierten en un plan, y ese plan se convierte en actividades que pueden ser rentables en el corto, mediano, largo plazo, pero en este caso el propósito de la propuesta en sí, y me tomé el atrevimiento, Carla, de acercarme a lo que estaba publicado en la cuenta de Instagram, basado en el hecho de saber fundamentalmente cuál es el propósito de los viveros ecosistémicos, pero quería saber exactamente, además de saber, quería mostrar cómo el propósito en sí, desde el punto de vista de lo que es esta red de viveros ecosistémicos, puede llevarse a una actividad posiblemente rentable y que sea sostenible y sustentable. Por ejemplo, la red de viveros ecosistémicos pretende propagar especies vegetales tropicales para restaurar los ecosistemas y mejorar la calidad de vida de las comunidades. Y aquí se enfoca directamente, obviamente, como un propósito definido hacia sector público, posiblemente sector privado, pero sector público pudiese tener una mejor tendencia de aceptación para este tipo de iniciativa. Ojo, para el hecho de lo que implica la responsabilidad del sector público con la necesidad de proyectar sostenibilidad para las ciudades, para los estados, para el país en general, y esto nos vincularía hacia un segmento de clientes que ya vamos a ver cómo lo vamos a abordar. Y el otro, el sector privado, que por ejemplo acá en Caracas, Venezuela, existe una amplia cultura hacia lo verde, hacia lo vegetal. Sin embargo, aunque existen muchos viveros comerciales, estrictamente comerciales, y todos tienen una buena rotación de las plantas, de especies que allí exhiben, además de los productos complementarios, me di la tarea antes de esta actividad de visitar algunos y hacerles algunas preguntas clave. Muchos de ellos no son, de hecho, especies autóctonas, pese a que muchas pudiesen provenir de, por ejemplo, el Ávila, que es este gran y emblemático pulmón vegetal de Caracas. Hay algunas que vienen inclusive del interior del país, de Mérida, de Trujillo, y esto pues nos está dando un indicador de qué es lo que comercialmente para la persona de su hogar, para ama de casa, para el caballero que le gusta el tema de la jardinería, pudiese determinar la tendencia de consumo hacia ese segmento. Estamos definiendo entonces, en función del propósito, los posibles segmentos de clientes hacia la posibilidad de que este sistema de viveros ecosistémicos pueda en efecto ser rentable, sostenible y sustentable. Vamos al otro aspecto, funciones de la red de viveros ecosistémicos. Realizar expediciones de colecta en la ciudad, región para la propagación de especies tropicales, capacitar al personal en viverismo y jardinería, promover la propagación de especies vegetales propias de la zona de vida en la región para la ejecución de planes paisajísticos y reforestación. Cada una de estas funciones definidas en esta imagen que acabo de mostrarles, que repito, la tomé directamente del Instagram de la red, tiene un propósito comercial o pudiese tener un propósito comercial. Y al momento de nosotros definir un propósito comercial, se le da una línea de negocio a cada uno de ellos, y ahí es cuando comienza a ramificarse la posibilidad de que es rentable,
sostenible, eso obviamente se va a comenzar a generar como un constructo práctico a partir del plan necesario de desarrollar. Tipos de viveros ecosistémicos, por ejemplo, tenemos vivero base, consolidación, reactivación y enlace de viveros existentes, municipales, instituciones y comerciales para propagar especies propias de la zona de vida donde están insertos. Aquí tenemos un modelo de negocio. Reservas activas, nuevos viveros municipales. Fíjense, al hablar de nosotros de nuevos viveros municipales, ya estamos hablando de infraestructura, permisos, adecuación, mantenimiento, pago de impuestos. Comienza a salir toda una estructura de modelo de negocio basado en solo este tipo de vivero que es reservas activas. Vivero escuela, que es otro mundo totalmente diferente, aunque obviamente puede confluir de manera complementaria en los anteriores. Viveros de plantas en parques, plazas, instituciones educativas, viveros comunitarios y conucos. Por ejemplo, vivero escuela, coloco la referencia de un palmicultor que estoy asesorando actualmente en Santa Bárbara del Zulia. Nada tiene que ver con la filosofía de viveros ecosistemas, simplemente palma aceitera, pero en el proceso de asesoría, una de las actividades económicas que surgió como complemento, además del hecho de la producción de palma aceitera, que ya está en su punto ya de comenzar a ser rentable, era precisamente la consolidación de un vivero que permitiera a los otros posibles palmicultores de la zona tener acceso a una planta de calidad. Un tratamiento de un ciclo de aproximadamente 3 meses, que es lo que dura el ciclo para que las plántulas tomen una vida apropiada para ser ya llevadas a tierra y comenzar su tratamiento de crecimiento en sí, y encontró un modelo de negocio que mientras se cumplen los 5 años para que la actividad sea en efecto productiva, permitía un flujo de caja continuo. Además de eso, se convirtió en un vivero escuela, en ese caso en particular, ya que este productor, lejos de pretender monopolizar el mercado con relación a la palma aceitera, porque en la zona hay mucho, se convirtió en un agente multiplicador. Es decir, partió de la filosofía de que para todos hay mercado, le permitió utilizar ese espacio, que lo adecuó de manera apropiada para, además de vender las plántulas, lograr dar capacitación para el tratamiento adecuado a este tipo de plantas. Es decir, generó un modelo de negocio complementario. Entonces, fíjense, el propósito me lleva a las oportunidades o a las opciones dentro de la concepción de lo que es la red de viveros ecosistémicos y comienzo a generar líneas de negocio que pueden, sí o no, ser autónomas o complementarias al propósito central, que es precisamente, además de la recolección de especies autóctonas, de su protección, la difusión a través de distintas posibles líneas de negocio. Entonces, en función de los puntos establecidos para esta presentación, ¿es modelo de negocio o como modelo de negocio el tema de la propuesta de valor? Ya lo vimos anteriormente, cada uno de los enfoques que se revisaron en esas láminas anteriores me indican que hay una propuesta de valor asociada a objetivos claros. Voy a formar y capacitar, voy a recolectar y voy a mantener reserva. Creo que el profesor David, él indicó un término que era crear custodio. Podemos decirle reserva. Que permita tener esas plantas en reserva para posibles proyectos de amplitud, que sean ornamentales. En el caso también de Carla, si no me equivoco, en el curso número 3, habló de que hay plantas que tienen fines comerciales y hay plantas que no tienen fines propiamente comerciales. Cada una de esas plantas, pese a que de inicio pudiesen no tener un fin comercial aparentemente identificado por nosotros, siempre tienen un propósito, siempre pudiesen tener un propósito comercial que no necesariamente implica retorno en el corto plazo para efecto de la compra y venta o bien de la planta, de la plántula en sí o de la semilla, sino a largo plazo, que ya también lo vamos a ver en breve. Productos y servicios en función de la propuesta de valor y de los clientes potenciales. Por ejemplo, que ya se los mencioné, tenemos inventario de reserva, pudiésemos tener semilla y pudiésemos tener asistencia técnica y capacitación continua, que fueron algunos de los elementos que yo pude recopilar al leer esta información de la red de viveros ecosistémicos. Inventario de reserva, obviamente pasamos a la recolección, vamos al hecho recolección, vamos a la tenencia de esta planta en un vivero para su mantenimiento adecuado, semillas, si es que aplica, o estoy utilizando el término semilla, yo porque estoy un poco relacionado con el tema de la siembra en cuanto a alimentos, ustedes me corrigen si estoy utilizando un término no apropiado para este tipo de actividad, pero bueno, semilla pudiese ser, por ejemplo, en el estado portuguesa, hoy se está viviendo un fenómeno interesante con el tema del cultivo de girasol, que está llevando, además de tener girasoles con fines ornamentales, se está ya generando una línea de negocios para las semillas de girasol tostadas, que son comestibles,
que tienden a ser altamente comerciales tanto en Venezuela como en el resto del mundo, es decir, hay una oportunidad de exportación importante allí. Y además Portuguesa se ha convertido hoy, por su referencia de café y ahora con estas plantaciones de girasol, en una opción o una oportunidad para inversiones, tanto estatales, gubernamentales como privadas. Y por supuesto la asistencia técnica y la capacitación. Aquí es importante y quiero destacar lo siguiente. La actividad de promover espacios verdes con filosofía de sustentabilidad en nuestras comunidades, en nuestra sociedad de América Latina, siempre se ha visto principalmente como algo altruista, es decir, altruista en el sentido de que es una responsabilidad asociada a ayuda a que un jardín, un parque común o un espacio posiblemente verde esté adecuado para el disfrute de X o Y cantidad de personas. Y no se está viendo como algo que en efecto va a repercutir y que es necesario tomarlo en cuenta desde hoy en la calidad de vida del no tan largo plazo. Y cuando digo no tan largo plazo es no llevar el horizonte de 20 años, sino inclusive a 5 años, cuando hoy estamos viendo, por ejemplo, en el mundo un cambio abrupto en el clima, climas fríos de pronto altas temperaturas, variaciones importantes en los periodos de lluvia, que lo hemos vivido en Venezuela, lo vivimos el año pasado, lo estamos iniciando lamentablemente a vivir este año, y todo eso tiene que ver precisamente con la deforestación de áreas verdes para el cultivo no planificado, con el crecimiento desordenado del ámbito urbano, y esto obviamente está llevando a que las personas, que estamos inmersos en el mundo de la economía circular, entendamos la importancia de retomar esto como una forma de comprensión real desde el punto de vista de la afección que tiene sobre la calidad de vida para las ciudades y para la existencia humana en sí. Entonces, la necesidad de que este tipo de proyectos, económicamente hablando, tenga una línea de ejecución en formación y capacitación constante es necesario, porque además también lleva a representación profesional. Es decir, ya este aspecto como algo netamente académico, que lamentablemente así también se visualizó durante muchos años acá en Venezuela. Yo que hice vida activa en la Universidad del Zulia, por ejemplo, en la Facultad de Agronomía se veían todos estos viveros como personas que simplemente estaban en la tierra con poco que hacer, y sabemos que no es así. Es decir, ahí se daban prácticas, se daban estudios, se hacían estudios de suelo, se hacían estudios de agua. Entonces, la relación que existe entre la comprensión del ciudadano en general, el colectivo, con la necesidad del desarrollo de estas actividades en sí, creo que sigue estando muy distanciada, y es necesario la formación y la capacitación intensiva y el acompañamiento técnico. ¿Quiénes podrían ser mis clientes? Al yo definir la propuesta de valor en función del propósito, tengo que definir quiénes son mis clientes. Ellos son los que me van a generar el ingreso necesario para poderle dar sustentabilidad al proyecto. Y tengo, entre muchas posibles opciones, por ejemplo, gobiernos, universidades, ONG, asociaciones de vecinos y cliente final. Obviamente los gobiernos conscientes, planificados, son tal vez una de las mejores alternativas cuando nosotros hablamos de este tipo de proyectos, porque hablamos de planificación urbana. Hablamos de unir las piezas en un rompecabezas, en un delicado rompecabezas que permite a estos gobiernos poder proyectar una mejor calidad de vida ciudadana en el corto plazo. Pero los gobiernos en esta circunstancia están pensando en inmediatez, y la inmediatez obviamente no beneficia a este tipo de proyectos, porque sabemos lo que implica, todo lo que hay aguas abajo para que esto en efecto pueda generar los resultados que nosotros esperamos. Pero siguen siendo un cliente importante, y se tiene que dar una línea de comercialización específica para ellos, una speed de venta, obviamente arquitectos, sé que muchos de ustedes son arquitectos, tal vez botánicos, agrónomos, un discurso, un speech de venta adecuado para gobierno en función de lo que le interesa mucho de los gobiernos en América Latina, que es básicamente ser reelegidos de manera constante hasta que las leyes del país se lo permitan. Es parte del discurso que nosotros tenemos que aprender a manejar si queremos venderle este tipo de proyectos. Las universidades, por supuesto, que hoy, además de mantener pues, la filosofía de investigación y desarrollo en esta área, también se están convirtiendo en grandes casas generadoras de recursos, de autofinanciamiento. En el caso de las universidades autónomas en Venezuela, que reciben fondos estrictamente del Estado, hoy muchas escuelas están, digamos, diversificando su aparataje de desarrollo de alternativas y opciones para precisamente mantenerse en el mercado, y esta es una buena opción. ONG, que ya les voy a comentar rápidamente con relación a eso, asociaciones de vecinos, como también lo comentó el profesor David, de estos huertos populares en Filadelfia, si no me equivoco, creo que fue Filadelfia que mencionó,
donde pues, los vecinos se han organizado, han tomado espacios ociosos y han construido estos huertos colectivos que han permitido, además de crear espacios verdes de uso común, también pequeños huertos de hortalizas, de frutas, que les permiten a ellos tener ese aprovisionamiento allí. Y el cliente final, como les comenté, el caso de los viveros caraqueños, que son estrictamente comerciales, representan igual una gran fuente de generación de actividad económica, pero con la educación adecuada, con la formación, con la orientación, con la asistencia técnica. No me limito solo a vender la tierra, la maceta, la especie, sino que además educo. ¿Por qué esta en vez de esta? Es decir, ¿por qué debes tener en tu jardín esta planta que es autóctona, que viene de acá, que viene del Ávila, y no esta que viene de Mérida? Que aunque puedes tenerla, pues puedes tener algo que es autóctono y representa esto, implica esto, este tipo de cuidado, que podrían buscar los gobiernos locales en América Latina con relación a este tipo de proyectos, como les mencioné, baja inversión y alto impacto. Ese es uno de los grandes, digamos, laberintos que tenemos que sortear al momento de venderle este tipo de proyectos a los gobiernos, porque todos ellos se basan en eso. Baja inversión que no implique una cuantiosa cantidad de recursos y de alto impacto. Ahí tenemos nosotros que estructurar nuestros presupuestos, nuestras estructuras de costo en función de que ese cliente pueda obtener lo que quiere. Más allá del hecho político partidista, que obviamente no nos interesa, es que sea práctico para el gobierno local o regional y que genere el impacto que se busca en un plazo determinadamente conveniente para esa propuesta. Además, con relación a las ONG, tenemos un muy buen beneficio acá. Estamos insertos en varios objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, Acción por el Clima, el número 3, vida submarina, el número 14, vida de ecosistemas terrestres, el número 15, es decir, ciudades y comunidades sostenibles, el número 11, es decir, todo lo que se hace o lo que se haría a partir de los viveros ecosistémicos tendrá un impacto directo sobre estos objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, y hoy estamos entendiendo que la mayoría de las ONG internacionales, las que hacen vida en Venezuela, enfocan pues su accionar en función de esta cartilla de objetivos, y ya hay muchas empresas que están reaccionando al hecho de la unificación de criterios internacionales a través de las Naciones Unidas, porque obviamente quieren participar en mercados internacionales a través de exportación, y esto los invita a que mantengan la mirada hacia lo que está haciendo las Naciones Unidas en todo el mundo y mantienen la mirada con esto. Así que es muy positivo que estemos relacionados con varios de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Y obviamente la tasa interna de retorno social, aunque no es un tema muy común, yo lo aprendí por allá del año 2007, a partir de la CEPAL, de la Naciones Unidas CEPAL, que es básicamente cuánto invierto en la sociedad y cuánto de eso se retorna, no necesariamente en dinero, sino en una mejor percepción de calidad de vida y con ello mayor participación hacia el trabajo, hacia la contribución social, hacia el crecimiento sostenible de la sociedad. Esto como parte de los proyectos que se pueden plantear para gobiernos fundamentalmente, en algunos casos para el tema de las ONG. Se utiliza mucho la tasa interna de retorno social para los proyectos basados en el enfoque de marco lógico. Y bueno, la estructura organizativa, otro de los puntos relacionados al hecho de entender cómo pudiesen funcionar estos viveros con un enfoque empresarial, pero diferente a una empresa tradicional. Yo parto del principio de lo que define el señor Kotter con las organizaciones duales, mezclar o combinar la jerarquía con la redarquía. Y de esto se genera todo un sistema de aprovisionamiento tanto de información como de experiencias que nos llevan siempre a un ciclo de redimensión, de innovación y de participación que ahí le establece como reingeniería social. Les dejo la lámina para que lo vean de manera sencilla. Todo se enfoca en el tema organización dual, mezcla entre la jerarquía y la redarquía. Les muestro un gráfico breve de lo que el señor Kotter explica en su libro. Lo tradicional, jerárquico, el punto de vista de los líderes en cada proceso, de las competencias que tienen cada uno que seguir, el status quo propio de una organización que puede ser rentable, y la redarquía, que bueno, más allá del término emergencia es el término adaptabilidad, es decir, talentos, hay propuestas, hay autogestión, hay transparencia, hay innovación, es decir, hay cambio constante en función de que la economía no es estática, y hoy más que nunca está en un proceso de dinamización continua producto de la circulación de información. Les recomiendo que lean el libro de John Kotter, Acelerar. Y el tema presupuestario. Tenemos presupuesto, por supuesto, de inversión inicial que implica el vivero, su estructura, su adecuación, materiales, suministros y además, y tener en cuenta de forma muy clara cuáles son los costos fijos.
en este caso es alquiler, si es alquiler, personal, servicios que me permitan a mí poder establecer el capital de trabajo que necesito para que el negocio pueda funcionar de manera apropiada. Gastos administrativos y operativos. Aquí generalmente cometemos el error de que muchos gastos salen por representación. Este tipo de actividades necesitan mucha negociación, mucha diplomacia, mucha visita, mucho gasto de traslado, gastos de almuerzo, es decir, que son los gastos de representación a continuación. Entonces, estos pequeños gastos, aunque parecen pequeños, pueden limitar el capital de trabajo y debilitarían el proyecto en sí. Inversión en marketing es fundamental y el trabajo que hay que hacer para difundir lo que se hace a través de los viveros ecosistémicos tiene que ser establecido como una partida en los presupuestos anuales, tal vez ocupar un 15, un 20 o un 25% del total del presupuesto anual. Sí, un 25% pudiese parecer descabellado, pero vivimos en la era de la información. Lo que no se conoce no se le da importancia o valor. Esto aplica para todos, medios tradicionales y no tradicionales. Hay que difundir lo que se está haciendo en la importancia de este movimiento de viveros ecosistémicos con el propósito de que sea sostenible, sustentable y rentable. Y por supuesto tener claro y saber diferenciar, por ejemplo, el ingreso bruto, es decir, lo que yo obtengo por la actividad, lo que vendo dentro de esta actividad o posible actividad económica, está siempre determinado por el tipo de cliente. El gobierno me paga de una manera, el cliente final me paga de otra manera, asociaciones de vecinos me pagan de otra manera, y ese ingreso bruto, es decir, ese caudal de dinero que ingresa a la empresa depende del cliente y la periodicidad del mismo. Y la utilidad neta, que es ya lo que queda para los dolientes, digamos, los accionistas, los que dedicaron capital, tiempo y esfuerzo, que esto es decir, lo que lleva a generar patrimonio neto, depende de costos, gastos e impuestos. Hay muchos modelos de negocio que pecan de creer que todo lo que ingresa es utilidad y resulta que tanto los costos como los gastos, que a veces son muy elevados, y los impuestos, que dependen de la municipalidad y del gobierno nacional, tienden a debilitar mucho la estructura funcional de estos modelos de negocio. Y finalizo, así como lo dijo Carla en un principio, yo promuevo una economía diferente. Una economía diferente que tiene que ver con lo creativo, naranja, tiene que ver con lo circular, tiene que ver con lo humano. Y en lo humano tenemos que entender que cada ser humano genera acciones que fortalecen o debilitan una economía. No es solo el Producto Interno Bruto, no es solo inflación, no es solo actores políticos tomando decisiones relacionadas con un aspecto en particular, somos los ciudadanos organizados. La visibilización de lo que implica mejorar nuestra calidad de vida y la coparticipación en el desarrollo de nuestros países y nuestras localidades. Una economía diferente es eso, busca unificar lo que tenemos, una economía circular sólida, proyectar lo que queremos lograr como sociedad y trabajar en función de eso. Muchísimas gracias, Leonardo. Estoy súper feliz. Sabía que ibas a terminar con broche de oro estas sesiones del seminario. Cada profesor fue una joya y no nos equivocamos en la selección de todos ustedes. Así que muchísimas gracias. Para nosotros es así, tanto para los participantes, que te tengo que contar que son de diferentes tipos de viveros, pero tanto para ellos como para nosotros es súper útil, ha sido súper útil escucharte, porque también nos sirve a nosotros a continuar pensando la estructuración de la red. Hay unas cuestiones que me llamaron mucho la atención. Bueno, primero que me encantó el término de adaptabilidad en lugar de emergencia, ¿no? Porque es como tienes que entender cuáles son las condiciones que están en el momento y cómo adaptarse para continuar, ¿no? Me pareció que es como un término muy clave. Y allí viene una pregunta sobre estos viveros institucionales que tienen unas grandes ventajas, porque, por ejemplo, los costos fijos forman parte del costo, por ejemplo, vamos a suponer, de la universidad, pero hay unos gastos de administración y operativos que siempre van en aumento, porque no puedes evitar tener el personal, ¿no? Y sabemos en este momento en Venezuela el problema de apoyo presupuestario por parte de las instituciones, por todas las fallas que conocemos. Entonces, por un lado, esos viveros institucionales tienen una función principal. Vamos a suponer, el de la universidad tiene una función pedagógica, pero también tiene una función de propagar especies para mantener sus propios espacios, que quizás es el caso del jardín botánico, es propagar sus especies para mantener el propio jardín. Pero a lo largo del tiempo sabemos que esos viveros tienen excedentes.
Entonces, y por un lado, tienen excedentes, tienen esa oportunidad de también ser unos viveros escuela, entonces tienen esas dos posibilidades, pero por otro lado, en algunas instituciones tienen una restricción de no poder vender las especies, por ejemplo, de no poder comercializar. Entonces la pregunta es, ¿cómo en estas situaciones se puede impulsar la autogestión sin ir en contra de unas normas que yo creo que en realidad eran unas normas que estaban cumpliendo una situación que ya pasó, ese pasado en el que el Estado era paternal y daba todo el dinero, y ahora yo me tengo en la situación actual, yo me tengo que saber gestionar. Entonces, ¿cómo lidiar con esas condiciones? Ahí obviamente el tema de lo legal, del procedimiento legal, pues puede limitar, puede no. De hecho, va a limitar, está limitando y va a seguir limitando la existencia orgánica de esos viveros. Porque, ¿qué pasa? Los viveros, como toda organización que requiere mantenimiento, seguimiento, reinversión, pues necesita estar recirculando dinero. Si ya no está propio del afluente de los recursos provenientes del caudal del Estado, por las razones que tú y yo conocemos y que todos podemos obviamente conocer, el limitar a estas organizaciones o a este tipo de organizaciones a que existan solo con lo poco que pueden tener a lo interno, técnicamente y económicamente hablando, es destruirlos. O sea, sé que es un término fuerte, sé que es un término complejo, pero tengo que usarlo siendo muy responsable de usarlo. Recursos. Sé que han existido en la universidad empresas rentables, por ejemplo, que en su momento permitían que la universidad sacara hacia el mundo no universitario sus productos y servicios. Muchas de ellas no funcionaron, productos de que la universidad siempre ha tenido un problema, y disculpen que me detenga en el ejemplo en particular, yo soy producto de la Universidad Autónoma de Venezuela, yo soy producto de la Universidad del Zulia, del alma mater, de mi gran alma mater, pero siempre también he sido muy crítico en cómo ha funcionado, cómo funcionó antes de la crisis. Y por ejemplo, yo podía ver grandes extensiones de tierra en el caso de la Facultad de Agronomía con muchas especies diversas que podían ser efectivamente comercializadas, y el esfuerzo hacia esa posibilidad era mínimo porque la cantidad de recursos que existían entonces eran a veces exagerados, ¿no? Entonces se hacía poco por tratar de cambiar una situación restrictiva de la universidad en su condición autónoma. Hoy las condiciones del juego han cambiado, la revisión interna es clave, el yo decirte, mira, puedes tener esta opción para generar recursos sin que caigan en una informalidad operativa, pudiese ser de hecho más peligroso para la universidad. Hay que revisar cuáles son las leyes, cuáles son las normas, hay que comenzar a hacer un trabajo institucional y político interno en la universidad, que entiendo que sigue siendo de muchos elefantes blancos, pero hay que hacerlo, alguien tiene que hacerlo, y luego elevar esas solicitudes a quienes se tengan que elevar. Sí, es tardío, eso no es fácil, uno está hablando de cosas que no se hacen en el corto plazo, pero hay que comenzar a hacerlo, porque cualquier otra cosa que yo te diga con relación a esos espacios y que puedan generar de alguna otra forma un recurso vendiendo esas especies por fuera de los recursos propios de la universidad, que son recursos públicos, sería de hecho invitarlos a una informalidad que puede ser muy peligrosa para la institución en sí. Entonces, el primer trabajo que hay que hacer es interno, y el primer trabajo interno que hay que hacer es, y aquí es donde viene el tema financiero de detalle, elaborar una estructura de costo específicamente para el funcionamiento del vivero. Y al elaborar yo la estructura de costos con el personal que allí se requiere, indistintamente que sea nómina dura de la universidad, pero es un personal que dedica unas horas allí, que debe un sueldo, es parte de la estructura de costos del vivero. Y de allí comenzar a establecer números clave. ¿Cuánto puede valer una especie en una etapa de crecimiento? ¿Cuánto puede valer una semilla? ¿Cuánto puede valer una asistencia técnica? Y con esa estructura de costos yo idear una propuesta para las autoridades. Miren, nosotros pudiésemos generar esta rentabilidad mensual, semestral, trimestral, anual. Hay que cambiar las condiciones y hacer lo que haya que hacer para que la universidad y este espacio pueda ser autogenerador de ingresos. También entraría así en otro tipo de empresas como un vivero comercial. Los gastos de representación van para algunas cosas, o las actividades de representación en este caso. En este caso de viveros institucionales, esas actividades de representación es este tipo de conversaciones, ¿no? De buscar esas propias mudanzas dentro de la propia institución que permitan viabilizar el proyecto. Carla necesita ir a convencer al alcalde de X municipio
de que, por ejemplo, te coloco el ejemplo de Maracaibo, mi ciudad. En Maracaibo se dio una tendencia gubernamental de sembrar árboles de nim, creo que así es el nombre, que eso es un árbol indio. Porque obviamente crece rápido, requiere poca agua, da sombra si es podado de manera apropiada, pero esos árboles, según leí, son altamente ácidos, tienen un nivel de acidez elevado para el tipo de suelo en el que se estaban sembrando. Ustedes que son especialistas me corrigen si estoy diciendo alguna locura, pero bueno, esa era la referencia que existía con relación a ese proyecto. El proyecto de hecho se aprobó, se sembraron muchos de esos árboles en la ciudad, muchos dieron sombra, pero tal vez no era, desde el punto de vista del análisis del ecosistema, el más conveniente, ni el que iba a generar una solución más a largo plazo, desde el punto de vista de la sustentabilidad propia del medio ambiente. Entonces, cuando nosotros decimos, vamos a ir a convencer a un alcalde sobre por qué no debería sembrar, eso también ocurrió en Maracaibo en la gestión reciente anterior, por qué no deben sembrar palmeras en avenidas principales, sino árboles de sombra, por ejemplo, una avenida como La Limpia, que prácticamente no hay ningún árbol y es exorbitantemente caluroso. Pues nadie, creo, que asesoró al alcalde en ese momento, o si lo asesoraron no lo asesoraron de manera apropiada. Se siembran estas palmeras que no duraron ni 4 meses porque murieron al muy poco tiempo, o flores que son, por ejemplo, de clima frío y se sembraron en la ciudad, en una ciudad donde la sensación térmica promedio a veces supera los 40 grados, es absurdo. Entonces, cuando Carla va a presentarle al alcalde un proyecto que realmente le pueda decir a él, mira, esto te va a beneficiar en estos aspectos, hay un gasto de representación, hay un gasto en el que Carla se tiene que trasladar, tiene que hacer cosas asociadas a poderle vender la idea a ese alcalde, a hacer una presentación, a imprimir pendones, y eso es material PROPE, ese es otro tipo de inversión. Es decir, ya hay todo un conglomerado que yo tengo que considerar. Ahora, si el proyecto se logró, el alcalde entendió que si yo siembro esa planta no va a morir a los 3 meses, sino que bien cuidado va a durar 10 años, oye, yo puedo lograr como organización un contrato de $3 millones, $5 millones. Estoy colocando montos absurdos, porque las alcaldías a veces tienen mucho, a veces tienen poco, pero estoy hablando de que existe esa posibilidad y no es despreciable lograr un proyecto de ese tipo cuando las ciudades hoy están pensando precisamente en arborizarse, en tener un sentido verde. A mí me encantó lo que comentó el profesor David de la experiencia en Filadelfia con los murales. Es decir, un mural al lado de un huerto urbano, cosa maravillosa, que Maracaibo tiene rato detrás de eso y lamentablemente no lo ha logrado, ha sido precisamente por una gestión basada en baja inversión, alto impacto. Y el alto impacto para nuestra sociedad, que es muy adolescente, cuando digo adolescente me refiero a que somos muy reactivos, si reaccionamos a estímulos inmediatos y tenemos memoria a corto plazo. Ojo, las afirmaciones que estoy haciendo son totalmente refutables, las hago en función de observaciones que yo continuamente hago por mis análisis de contexto socioeconómico, que a eso me dedico, y por eso las digo con mucha responsabilidad, pero son totalmente refutables. Entonces, al ser reaccionario, por eso es que los gobiernos locales, por ejemplo, piensan más en baja inversión y alto impacto, porque saben que la sociedad responde a esos estímulos y no ven el largo plazo como una oportunidad. De hecho, si eso es su objetivo principal y quieren durar 2 o 3 periodos, eso les permitiría cumplir en parte el objetivo que están buscando, por ejemplo. Sí, quisiera hacer unos comentarios. Primero, agradecer la bellísima presentación. Fue realmente impactante. Y solo quisiera resaltar algunas cosas que de alguna forma fueron implícitas. Una, que en momentos de fuertes limitaciones económicas, como la que estamos ahora, muchos países latinoamericanos, especialmente Venezuela, pues obviamente la contribución, los aportes técnicos, no financieros, que es justamente lo que está haciendo la Comisión, en donde estamos dando observaciones, somos facilitadores, e incluso el sistema de trueque, yo te doy esto por aquello, en donde no implica un flujo de caja, pero un intercambio de servicios es sumamente importante. Otra cosa que también está implícita entre la idea de los viveros ecosistémicos es que si trabajamos en red, hay una economía de escala. Por ejemplo, si alguien está proveyendo bases plásticas para la siembra de semillas a partir de material de reciclaje, obviamente tiene un mercado mucho más amplio si estamos trabajando en red. Y finalmente, algo que también se dijo muchas veces, y Carla lo repitió muy importante hoy, es que si estamos trabajando en red,
cómo cada uno puede tener una cierta especialización y no repetir lo que está haciendo el otro para poder de alguna forma competir mejor y complementarse. La palabra sería complementariedad. Entonces creo que todas estas ideas están implícitas en la presentación. Y agradecer nuevamente la presentación de hoy a nombre de la comisión, que fue realmente bellísimo como cierre del ciclo de conferencia. Muchas gracias. Me complace que la información compartida haya llegado y como palabras de cierre de mi parte, yo creo que el mundo, y tal vez soy muy pretencioso al generalizar tanto, pero quiero hacerlo así para que suene con la importancia que tiene. No entiende hoy, o pudiese entender poco, de la importancia de volver a lo verde, de volver a la tierra, de volver a lo sustentable, de volver a cuidar lo que nos da aire, lo que nos da agua, lo que nos da vida. Y en medio de la carencia que existe en América Latina y de la crisis mundial que está viviendo el planeta, producto de la recesión, de la guerra, de todo lo que hoy, pues, lamentablemente estamos viviendo y que va a quedar para la historia, y vamos a contar esto a las nuevas generaciones para que entiendan lo que se está viviendo y lo que estamos construyendo a partir de esto, es que estas cosas que están haciendo ustedes, que para mí nació cuando me invitaron al MACSUL, por ejemplo, el Museo de Arte Contemporáneo del Zulia, a dar una charla sobre emprendimiento a jóvenes que iban a recibir una formación sobre patrimonio cultural. O sea, yo había escuchado de patrimonio estrictamente financiero, pero entender el patrimonio cultural en las dimensiones que lo entendí en esa actividad, y que me llevó además a complementar el concepto que hoy estoy promoviendo como una economía diferente. No es casualidad, es de hecho causalidad. Entonces hay que difundir, hay que hacer del marketing y de todas las herramientas que están disponibles para ello una ventana abierta directa para que las personas entiendan que una flor, una semilla, un árbol que crece en 3 años, en 5 años, son realmente importantes para lo que nosotros vamos a hacer como ciudadanos y como sociedades en el corto plazo. Estamos inundados de mucha información basura, y cuando digo información basura es esta información que circula, repetitiva, que no deja nada, que no es educativa. Es hora de que nosotros nos apropiemos de esos espacios con un carácter dinámico, cercano, empático, para que las personas entiendan la importancia de la corresponsabilidad y la coparticipación. El tema de la alimentación es clave y las Naciones Unidas tiene una bandera importantísima. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con ONG internacionales dentro del interior del país, desarrollando proyectos humanitarios que me han marcado desde lo que he visto. Hoy estoy trabajando de cerca con una organización de las Naciones Unidas, desarrollando actividades también de apoyo técnico-económico, y las Naciones Unidas está bien comprometido con el hecho de hacerle entender al mundo lo que hoy necesitamos hacer para que lo que estamos viviendo hoy en pequeñas escalas no se convierta en una avalancha de desastre en un lapso de 5 o 10 años, que es nada, técnicamente nada. Así que mi recomendación es esa. Esto que están haciendo todos ustedes acá, todos los estudiantes y los participantes que están viendo estos profesionales, hay que dedicarnos a difundir en serio, a difundir con el corazón, que a partir de pequeñas voces, sumando, vamos a hacer un gran estruendo que se va a causar, va a generar el cambio que tanto necesitamos y queremos.